Buenos días. Estamos en vivo hoy, 31 de octubre del 2025. Vamos a esperar un momentico mientras le damos tiempo para que ya otras personas se conecten en vivo, porque hoy es un día muy especial. Es un día de victoria, un día de conmemoración, un día de honra. Es un día muy especial para toda la iglesia cristiana, para la historia de la iglesia. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, como saben, nosotros no celebramos el Halloween, no participamos en las obras infructuosas de la oscuridad y de la maldad. Pero hoy sí celebramos el Día de la Biblia. Todos, hoy 31 de octubre del 2025, les quiero desear feliz día de la Biblia, feliz día de la Reforma. Hace algunos años, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de su castillo o de su iglesia de Wittenberg. Ese acto simbólico marcó el inicio o que marcó la explosión de la Reforma Protestante, ya que esas tesis cuestionaban las indulgencias, cuestionaban las prácticas de la iglesia tradicional en esa época, que habían escondido la Biblia. Pero bueno, la Reforma no solamente es una fecha, es un constante en la historia, y muchos cristianos de pronto no conocen su historia, no conocen el porqué de las cosas, no saben todo lo que ciertos hombres o varios hombres tuvieron que hacer y tuvieron que dar sus propias vidas para que hoy tengas la Biblia en tu mano. Entonces, en unos minutos quiero contarte casi 2000 años de historia. Es difícil, pero lo intentaré. Pero quiero que hoy estés gozoso, estés feliz, porque estamos celebrando un día muy especial, el Día de la Reforma. Y hoy quiero contarte que todo comenzó con los apóstoles, ¿no? Recordemos que ellos fueron los 12 apóstoles, los encomendados por parte del Cordero, los apóstoles del Cordero, de escribir las cartas del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, ya que ellos fueron los únicos que fueron testigos de la vida, de la muerte, de la resurrección, de las enseñanzas, de los milagros. Ellos fueron los únicos que podían hablar de lo que Jesús hizo y podía hablar de lo que Jesús enseñaba. Por eso el Señor le encomienda a Pedro y le encomienda a los apóstoles guardar el testimonio y poner el fundamento de la iglesia de Cristo. Por eso es importante saber que los únicos libros autorizados de Jesús son los que sus apóstoles autorizaron. Rápidamente, ¿cómo se escribió el Nuevo Testamento? Después de que Cristo muere, la iglesia comienza a anotar las frases en pequeños papiros o frases. No eran simplemente frases, frases que se llamaban los flogilegios, que eran papelitos que se pasaban en la iglesia primitiva, hasta que el apóstol Pablo, cuando la iglesia comenzaba a preguntar cuándo Cristo venía por segunda vez, él escribe la carta de Tesalonicenses. Ese fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Ese libro lo llevan al concilio de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y ellos revisan que todo lo que dice ese libro es realmente lo que Jesús enseñó. Entonces lo sellan y lo marcan, y de ahí comienzan algunos evangelistas a escribir los evangelios, las cartas paulinas, Pedro, Santiago a escribir libros, y todos esos libros, hasta el Apocalipsis, fueron sellados por los 12 apóstoles. Ellos certificaron la doctrina, certificaron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Una vez ya mueren los apóstoles, ya no hay forma de testificar la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo con detalles, porque ellos fueron los únicos autorizados por el Cordero para hacerlo. Por eso los libros que después se escriben, 200 años, 300 años, son libros gnósticos o libros que no tienen fundamento.
Por eso nosotros nos basamos solamente en la sucesión apostólica, en la Biblia, ¿sí? Y de ahí comienza algo hermoso porque Pedro y los apóstoles escribieron la parte de la escritura del Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto es otra historia frente a los rabinos de Yambia y todo eso que más adelante, si desean, en otra oportunidad hablamos. Pero vamos hablando de la reforma del Nuevo Testamento. Hasta ahí todo bien. Y se escribe el Nuevo Testamento, se fundamenta, se sella los apóstoles. Y de ahí comienza un avivamiento. Comienza una enseñanza en la iglesia. Las iglesias de ese tiempo primitivas enseñaban lo que los apóstoles habían dicho. La iglesia comenzó a crecer en dones. Se hablaba de los frutos del Espíritu. Se hablaba de los 5 ministerios. Se hablaba de las lenguas. Se hablaba de todo lo especial. Hoy quiero enviar a saludar también a Angelita allí, a Carolina, a Juancho, Juan Díaz. Están conectados en vivo, pero esto es un día de celebración. A todos los que están conectados, nuevamente feliz día de la Biblia. Y allí ellos comienzan a crecer la iglesia en número. Pero lógicamente vivían bajo un imperio llamado el romano y eran perseguidos. Y mientras más los oprimían, más los atacaban, más crecían, más se multiplicaban. Así la iglesia soportó y creció y se expandió por todo el imperio, por toda Europa, y hubo un gran avivamiento. Pero ahí comienza la historia de la Reforma. ¿Por qué la Reforma? En el siglo III aparece un personaje muy importante en la historia, el famoso emperador Constantino. Él marca la historia porque hay muchos que hemos sido de cierta religión que nos han dicho y repetido, pero no hemos ido a los libros, no hemos estudiado profundamente, y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quiero decirte algo, y es que la religión tradicional, la iglesia apostólica, católica, romana, no nace con Pedro, no nace con los apóstoles. Ella nace en el siglo III con Constantino. Y permíteme contarte un poco de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue un emperador romano. En ese tiempo el imperio se dividía en 2 emperadores y estaban en guerra. Y según la historia, la versión de pronto de algunos, es que él realmente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y se volvió al cristianismo. Y pues puede ser que el hombre haya tenido un encuentro precioso con el Señor y haya aceptado la fe. También Constantino ayudó mucho a que la persecución de la iglesia bajara, pero Constantino hubo una dificultad allí, porque el imperio romano era un imperio que tenía muchas religiones, muchas. Cuando el sobre cristiano acaba con la persecución, acaba con el ataque a la iglesia, pero viene otra dificultad, y es que él sintió la presión. Cuentan los historiadores que en ese tiempo regían el mundo la religión grecorromana, la religión de Zeus, de Poseidón, de los dioses griegos, eran quien dirigían ese tiempo. Y cuando vio al cristianismo sintió una presión de ese sector religioso, y es donde él, para evitar la división del reino, crea el famoso Concilio de Nicea. Es un concilio donde cita todas las religiones de ese tiempo y trata de unificarlas. Trata de lo que llamamos hoy ecumenismo, es unificar todas las religiones en una sola, para evitar la división. Entonces llama el brazo cristiano, llama el brazo griego, llama las religiones del imperio y unifica la religión. Entonces ahí cuando el cristianismo cambia de lo apostólico ahora a una levadura que entra, ¿sí? En ese momento, hasta ese momento el cristianismo era puro apostólico, lo que los apóstoles y lo que la Biblia decía era. Pero Constantino esconde la Biblia. Constantino se nombra el primer papa, se nombra el primer líder de la iglesia, siendo un rey, y unifica las religiones. Entonces coge el cristianismo y coge la religión griega y unifica. Entonces le da la imagen de Jesús, se la da a Zeus. Por eso es que el Jesús occidental es un mono ojiazul parecido a Zeus. Y comienza a darle a los apóstoles nombres de dioses, y comienza la adoración a los apóstoles, a la adoración a los íconos del cristianismo, y nace la religión tradicional.
nace la vestimenta sacerdotal de la iglesia tradicional, que es referente no a un pescador de hombres, sino a los sacerdotes de ese tiempo, que eran los sacerdotes de Sadoc, que era el dios pez, y bueno, y unifican las religiones. De ahí comienza la idolatría, de ahí comienza el adorar a los hombres, de ahí comienza un montón de rituales paganos que se mezclan con el cristianismo, y nace la religión tradicional. Allí Constantino muy hábilmente cuenta la historia que algunos cristianos se resistieron porque seguían fieles a la Biblia, los cuales fueron ejecutados y eliminados. Y Constantino escondió la Biblia y comienza la época del oscurantismo, la época en que la humanidad no avanzó. Y la fe se basaba solamente en lo que los hombres decían, los hombres enseñaban y utilizaban el nombre de Jesús, de los apóstoles, poniendo en ellos palabras que nunca dijeron, enseñando al pueblo un montón de herejías, hasta que más adelante hubo un monje llamado Agustín, y ahí entro con Agustín. Vamos primero con Pedro, Constantino, ahora entramos con Agustín. Agustín era un hombre que era apasionado por Dios, uno de esos hombres que amaba al Señor, y él decide leer las Escrituras y comienza a entender que lo que enseñaba la tradición no era lo que habían dicho los apóstoles, lo que había dicho Pedro, lo que había dicho el concilio de Jerusalén, sino que era incluso contrario, incluso era oscuro y pagano a lo que se enseñaba el cristianismo. Él decide comenzar a escribir algunas cartas. Él comienza a hablar acerca de que la gracia no se gana, porque hasta ese momento, de Constantino en adelante, comienzan a enseñar que por obras humanas se gana la salvación. Pero Agustín comienza a enseñar que la gracia no se gana, sino la gracia se recibe según la Biblia. A raíz de esto hizo muchos enemigos y la historia cuenta que Agustín quería hacer una gira, salir por todas las aldeas, salir por todas las regiones, enseñándole al pueblo que la gracia no es por obra, sino por misericordia. Es allí donde dicen que llegaron unos hombres y sitiaron su ciudad y lo encerraron e impidieron que él pudiera salir a predicar. Él dejó unos escritos y allí murió exiliado, murió en medio de una cárcel de su mismo pueblo, y evitaron que su evangelio se expandiera, porque Agustín era muy peligroso para ese tiempo, porque ya el pueblo estaba dominado por rituales, por obras, y yo puedo llamar que el primer gran reformador fue fue Agustín. El primer gran reformador fue Agustín, el primer hombre que cuestionó después de Constantino. Muchos años después, porque fueron casi 700, 800 años de oscuridad en el mundo, donde la religión hizo lo que quiso con el mundo. La religión quemó gente inocente, la religión mató un montón de gente inocente, niños, ancianos, en nombre de Dios. Y fue la época de la oscuridad. Pero Dios es bueno. Y en 1320 nació un hombre llamado Wycliffe. John Wycliffe fue uno de los eruditos, uno de los teólogos más grandes que la historia haya conocido. Él fue decano de la Universidad de Oxford. Hoy en día tú vas a Oxford y sabes que vas a encontrar dedicaciones a Wycliffe por su capacidad intelectual. Y él toma los escritos de San Agustín, y él también era un sacerdote, y toma los escritos de San Agustín y comienza a cuestionar. Pero había un problema para la iglesia tradicional. Wycliffe era un hombre supremamente inteligente y dotado en la parte mental y en la parte de su habla. Y comenzó a debatir frente a los temas doctrinales, y no hubo ningún hombre que pudiera derrotarlo en sus debates. Fue perseguido, fue atacado, pero por su misma capacidad fue protegido por varios reyes que encontraron a Jesucristo a través de su predicación. Entonces Wycliffe toma los escritos de San Agustín que hablaban de la gracia, y allí San Agustín lo guía a las mismas escrituras, y ahí es donde Wycliffe comienza a darse cuenta de que no era como le decían, no eran como les habían repetido, sino que tenían que ir a la Biblia. Hoy hay un montón de personas que creen a Dios dependiendo de lo que les han dicho,
pero no han ido a la Biblia, a la fuente apostólica donde está la verdad. Y por eso es un día hoy tan especial, porque es un día donde hace 500 y unos cuantos años la Biblia volvió a las manos del pueblo y ya nadie puede engañarte. Tú puedes ir a la palabra y encontrar que la gracia no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia y misericordia. Entonces, resulta que Wycliffe derrotó doctrinalmente, lo intentaron asesinar, pero Wycliffe fue protegido, no pudieron. Solamente una vez después de haber muerto, la historia cuenta que los papas, al ver el crecimiento que él tuvo, desenterraron su cuerpo, condenaron su cuerpo al infierno y las cenizas las esparcieron. Pero no sabían que eso era algo profético. Esparcieron el mensaje de Wycliffe por toda Europa. Entre ellos viene el siguiente reformador. Y eso es una parte de historia que quiero contarles, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pedro comenzó, ¿no? Constantino con el concilio de Nicea escondió la palabra y nació la iglesia tradicional. San Agustín fue el primero que puso la semilla de la reforma y Wycliffe fue el que le dio estructura, le dio doctrina, le dio sabiduría a todos los pensamientos de la Biblia para derrotar a los pensamientos paganos. Pero ahí entró un gran reformador que fue Juan Hus. Juan Hus fue un discípulo de Wycliffe. Y ese Juan Hus fue tan importante porque fue un mártir. De los reformadores, Pedro fue martirizado, San Agustín fue secuestrado, Wycliffe fue profanada su tumba, pero Juan Hus fue el hombre que se paró ante los juicios sin ningún temor, sin ninguna miedo a la persecución, para defender lo que la palabra de Dios dice. Y Juan Hus tomó y se paró ante el mismo papado, se paró ante muchos sacerdotes, todos contra él, señalándolo hereje, diciéndole que si no se retractaba de lo que decía, iba a ser asesinado. Pero este Juan Hus prefirió morir para mantener la verdad. Y la Biblia, la historia narra de que lo condenaron a morir en la hoguera. Y efectivamente, tristemente, Juan Hus murió quemado en la hoguera como hereje. Pero la historia es muy linda porque dice que cuando lo estaban quemando, él comenzó a cantar y a decir: Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y mientras lo condenaban, él decía: nadie, ningún hombre me puede condenar. Y mientras le decía, antes de que condenamos al infierno, él cantaba: ninguna iglesia me puede condenar porque Cristo me ha salvado. Y esas personas lo miraban con odio y se estaba quemando, pero él estaba adorando. Y un hombre le tiró una piedra en su cara para que callase, y él solamente dice: has arruinado una triste canción en la tierra, una hermosa canción en la tierra, pero la seguiré cantando en el cielo. Y ya cuando estaba muriendo, cuentan de que él profetizó: a mí me han podido asesinar, pero en 100 años vendrá un cisne, el cual va a llevar el evangelio verdadero hasta el fin de la tierra. Y murió Juan Hus. Esa muerte le dio valor a los que estaban estudiando la Biblia. Esa muerte, esa osadía, ese sacrificio. Muchos dicen que la iglesia se construyó en la sangre de los mártires. Cuando hay un mártir, un hombre que está dispuesto a entregarlo todo, inspira a otros. Y este hombre, había muchos reformadores escondidos con miedo a la condena, a la blasfemia, a la herejía. Pero después de que Juan Hus murió, el valor se extendió por todo lado. Y efectivamente lo más hermoso es que yo le llamo el reformador profético, porque de ahí ya comenzó nuevamente el Espíritu Santo a volver a que los hombres lo reconociesen. Porque lo que hizo Constantino fue apagar la palabra, y apagar la palabra fue negarle el Espíritu Santo a las personas. Pero cuando la Biblia comenzó a ser abierta, las personas comenzaron a volver a anhelar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó a Juan Hus y él profetizó. Y efectivamente 100 años después nació un hombre que es el por el cual estamos celebrando hoy.
llamado Martín Lutero. Y Lutero en alemán significa cisne. Este hombre Lutero recopiló. O sea, no significa que Lutero fue más importante que Juan Hus, que Wycliffe. No, todos fueron muy importantes. Todos pusieron su semilla, pero Martín Lutero fue el que estalló todo lo que había sucedido. Mira, en el tiempo de Lutero, estaban construyendo la Basílica de San Pedro y estaban recogiendo dinero. Y le decían a las personas que comprando indulgencias podían ir al cielo. Inventaron cosas como de pronto el bautismo de los niños, cuando entendemos que bíblicamente quien se bautiza debe hacerlo con razón y con propia decisión. Requisitos del bautismo según la Biblia, tener razón para hacerlo. Y segundo, arrepentirse de sus pecados. Un bebé no tiene la capacidad para hacerlo. Solamente un hombre puede hacerlo. Una persona que tiene la capacidad intelectual para entender el evangelio lo puede hacer. Entonces decían que si los niños no se bautizaban y morían, se convertían en insectos. También decían que para llegar al cielo tocaba comprar indulgencias y pagar por los pecados. Inventaron el famoso purgatorio, donde decían que había un lugar medio, cuando la Biblia dice que eres frío o eres caliente, y que podías salir de ese lugar medio pagando misas para llegar al cielo. Bíblicamente es una blasfemia, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para darte salvación. No hay que ayudarle a la salvación, ya Cristo lo hizo todo. Y ese día Martín Lutero comenzó a recorrer todo. Un día 31 de octubre pegó 95 tesis de lo que la Iglesia Católica Romana y Apostólica decía, y él colgó lo que la Biblia decía. 95 cosas que Dios decía, que la Biblia decía, que estaba contrario a lo que enseñaba la iglesia de ese tiempo. Eso fue el inicio de la Reforma. Se extendió por toda Europa y miles de personas comenzaron a buscar en la Biblia. Me olvidaba decirles que, Wycliffe, algunos de esos hombres anteriores, lucharon por las traducciones de la Biblia. Y Lutero también luchó por la traducción. Incluso, permítame les cuento, resulta que en la iglesia de Lutero iba una mujer anciana y Lutero predicaba: mi sueño más grande es que cada persona tenga una Biblia en sus manos. Esa viejita se llevó el sueño de su pastor, se llevó el sueño de su líder a la casa, y oraba y lloraba. Y su hijo, al ver a su madre tan compungida, triste, le preguntó: querida madre, ¿qué te pasa? Y ella le dijo: mi sueño es que cada uno tenga una Biblia en sus manos. ¿Sabes quién fue ese hijo de esa mujer? Fue Gutenberg, el creador de la imprenta. Él comienza a buscar y crear una máquina que pudiera imprimir muchas hojas para que la Biblia pudiera estar en cada mano. La Biblia inspiró la imprenta, y el primer libro que se imprimió en el mundo fue la Biblia. Y fue algo espectacular, porque la Biblia comenzó a caer en el pueblo y comenzaron a ser libres de la mentira. Hay algo que dicen que nosotros somos protestantes. No, más que protestantes, somos realmente la sucesión apostólica. Porque sucesión apostólica no es seguir un papado. Sucesión apostólica es seguir las enseñanzas de los apóstoles. Entonces Lutero se salta lo que los reformadores se saltan a Constantino y van directamente a Pedro y a los apóstoles. Y hoy, un día tan especial, yo te invito, sin importar de qué religión eres, sin importar cuál ha sido tu creencia, te invito a descubrir por tus propios medios, la verdad. Coge una Biblia, lee el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta de la verdad. Te invito a que leas las cartas de Pedro, las cartas de Pablo. Te vas a dar cuenta de que la fe no es por obra, sino por gracia. Para terminar, Lutero marcó las 5 solas. Las 5 solas que rigen hoy en día muchas cosas del cristianismo. Primero,
Solo la Escritura, la máxima autoridad. Ningún hombre, ninguna iglesia está por encima de las Escrituras, por encima de lo que los apóstoles dijeron. Segundo, solo por fe, solo la fe. Nada, ninguna obra puede salvarte. El infierno está lleno de buenas obras y de gente de buenas obras. Y el cielo está lleno de pecadores que se arrepintieron. También habla de solo la gracia, que la salvación es algo gratuito, un don dado por Dios y no se trata de ningún mérito humano. Habla de solo Cristo. Ningún hombre puede salvar, ninguna religión puede salvar, ningún acto, sacramento, ritual puede salvar. Solamente Cristo, y que solamente la gloria sea para Él. Termino con el último reformador. Bueno, vieron muchísimos reformadores, pero estos fueron los más representativos, con Calvino. Calvino fue también muy importante porque tomó toda la parte doctrinal, toda la parte de lo que habían puesto todos los reformadores y lo sentó en bases doctrinales de las cuales hoy está basada la iglesia cristiana. Y más que protestantes, somos personas que volvimos a la reforma. La reforma no es una división, la reforma es volver al comienzo. Entonces, a todos nuevamente, feliz día de la Biblia, feliz día de la reforma. Valora la Biblia que tienes en tus manos. Y quiero decirte algo, en este año 2025, la iglesia necesita otra vez reformadores, porque muchas iglesias protestantes se están comportando igual a la iglesia tradicional y romana, vendiendo milagros, vendiendo profecías, incluso poniendo peajes para ir al cielo. Y nuevamente Dios necesita pastores, predicadores que hablen la verdad. Y la verdad es que tú no necesitas de ninguna tipo de iglesia o ritual ni de hombre. La verdad es que solo Cristo da la salvación. Que tengas un día de victoria y nunca olvides a estos hombres y compártele la verdad a todos. Saludos para terminar. Saludo también hoy a Andrés Rodríguez. Ayer estuvo cumpliendo años. Andresito, feliz cumpleaños. Dios te bendiga. A todas las personas que están allí conectadas, Dios los bendiga. Y recuerden, solo la Escritura, solo la fe, solo Cristo, solo la gracia y solo la gloria para Dios. Bendiciones, les amo. Nos vemos el domingo en la iglesia para estudiar la única verdad que está en la Biblia. Bendiciones.